Hola, ¿cómo hemos amanecido este día, mis apreciados oyentes, mis amadas en la fe? Que el Eterno pueda estar con cada uno de nosotros. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos da el regalo de la vida, tiempo de oportunidad para cada uno de nosotros. Donde quiera que escuches estas lecturas, que el poder de la palabra de Dios pueda penetrar a tu mente y que tú también puedas disponerte a escuchar con atención, con sinceridad de corazón, lo que Dios quiere decirte para este día. Bienvenidos entonces a Lectura de Esperanza. Vamos a leer para este día en el libro de San Lucas, allí en el capítulo 22, versículos 39 y 40. Leemos la palabra del Señor. Después, Jesús salió y se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos lo siguieron. Versículo 40. Cuando llegó a ese lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y sigue relatando las escrituras, que él se apartó y llegó a un lugar, como a un tiro de piedra, y puesto ahí de rodillas, él oró. Decía: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo que lo confortó. En su agonía, oraba más intensamente, y su sudor fue como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Versículo 45. Cuando se levantó de orar, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Bendita sea la palabra del Señor en esta hora. Como Jesús a nosotros nos enseñó. ¿Cómo pudo Judas con tanta facilidad encontrar a Jesús la noche en que lo traicionó? El apóstol Juan nos da la respuesta a nosotros, allí, en el libro de San Juan, capítulo 18, versículo 2. Leamos, por favor. También Judas, al que lo iba a entregar, conocía ese lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces, ahí Juan nos contesta a nosotros. ¿Cómo es que Judas, la noche que entrega a Jesucristo, sabía dónde encontrarlo? Y allí San Juan nos dice, ¿verdad?, de que Judas sabía dónde encontrarlo porque en ese lugar solía reunirse nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a orar con sus discípulos. El lugar al que hace alusión no era otro lugar más que el huerto del Getsemaní, situado al pie allí del monte de los olivos. El Señor lo visitaba con frecuencia para meditar y también para orar. Llama la atención que el Señor tuviera un lugar al que con frecuencia acudía para orar. A veces yo he encontrado personas cristianas que también allí en su casita tienen un lugar específico para caer de rodillas con su familia, con sus hijos, para orar. Yo solía hacer eso también con mi hijo mayor. Habíamos preparado un lugar especial donde nosotros nos arrodillábamos y alabábamos a Dios. Es bueno, ¿verdad?, tener un lugar especial. Sin embargo, quizá más importante es saber que en cualquier lugar donde nosotros estemos, podemos conectarnos con el cielo y específicamente con la persona de Jesucristo. Así que ya muchas veces Jesús se había reunido con sus discípulos ahí. El Señor tenía un lugar que con frecuencia acudía allí específicamente para orar. E impresiona mucho más el hecho de que Él oraba. Él, en quien habita
corporalmente toda la plenitud de la divinidad, oraba con frecuencia. Este hecho es digno de nuestra mayor consideración. En horas de oración solitaria, ¿qué te ha sucedido a ti? Yo sé que tú tienes buenas experiencias, lindísimas experiencias, cuando allí en nuestra soledad, porque podemos orar ahí con toda nuestra comunidad cristiana, con tu familia, con tus hijos, tu esposa, tu esposo, pero en esos momentos, cuando quedamos a solas con el Altísimo, con el Santo, ¿qué te ha pasado a ti? ¿Cuáles han sido tus experiencias en horas de oración solitaria? ¿Has podido percibir, sentir el poder de Dios a tu lado? ¿Recibir sabiduría de lo alto? Bendición, rehabilitación, sanidad, paz, restauración. Muchas cosas que quizás tú puedas contarme. Qué lindo es entonces que entre más oración, más tenemos poder. ¿Pero poder sobre qué? ¿Sobre quién? Poder sobre las tentaciones, querido. A veces nuestra oración puede ser admirable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entre más nosotros contemplamos a Jesús en su santidad, en su amor, en su poder, pues algo nos tiene que pasar a nosotros. No podemos quedar iguales. Algo tiene que suceder en nuestra vida. Y el hecho es de que entre más nosotros meditamos en Jesús, en su pasión, en su vida, en su muerte, en su crucifixión, en sus ejemplos a diario que nos daba, pues más nos tenemos que parecer a Él. Es una gran ventaja, una gran bendición. Dios escucha tu oración. Salmo 65:2. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Tú puedes acercarte a Jesús confiadamente. Si buscas a Dios, Él te recompensa, como dice en Hebreos 11:6. Él siempre está dispuesto, aún sabiendo que nosotros somos malos, a concedernos en oración lo que le estamos pidiendo. Mateo 7:11. El Eterno y su voluntad, su buena voluntad, a escucharte. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, por todas nosotras. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Especialmente aquellas que necesitas, que en su eterna sabiduría ya Él conoce que tú las necesitas. Romanos 8:32. Y allí, en Mateo 7:8, Él nos hace una invitación. Y estas son condiciones bajo las que Él nos promete las bendiciones necesarias. Alabado sea el Señor. Pedid y se os dará. Llamad, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque toda aquella que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, también se le abrirá. Ahí tenemos nosotros entonces, por lo menos unas condiciones para poder nosotros recibir las bendiciones a nuestras necesidades, la respuesta a tu necesidad. Hay que buscar, ¿verdad? Pero ¿dónde buscas? Busca a Jesucristo. Busca al Todopoderoso, el que sabe todo lo más privado de tu vida, lo más íntimo que quizás ni tu propio esposo ni esposa lo conoce, ni tus hijos, ni tu padre, ni tu madre. Él que te conoce y que te escucha también ahí en secreto, te va a responder en público. Bendito sea el Señor. Debemos entonces desear para ser escuchados. Debemos entonces también estar dispuestos a recibir la voluntad del Señor, comprenderla. Muchas veces no comprendemos, ¿verdad? Muchos designios del Señor, pero más que comprender,
es más importante estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios para tu vida, para la mía. ¿Qué es lo que yo pido al Señor? ¿Realmente eso estará dentro de lo que es la voluntad del Padre para mi vida? ¿O es lo que yo supongo nada más? Por eso es que debemos de confiar más en su santa voluntad, en su sabiduría, porque Él no se equivoca. Debemos de estar claros de que cuando nos acercamos a Él a orar en nuestra soledad, ahí, en nuestra angustia, debemos de estar bien claros en nuestra mente que dependemos totalmente de Dios, pidiendo con fe, no dudando, como dice ahí en Marcos 11:24. La oración, escribe la escritora americana Elena de White en este libro titulado El Camino a Cristo, página 140, la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. La oración, cuando tú te acercas al Señor a hablar con Él como a un amigo, respetuosamente, la oración no es para cambiar a Dios sobre su posición al respecto en las Sagradas Escrituras, en sus principios. A veces nosotros pensamos que podemos negociar los principios bíblicos. Yo, por ejemplo, he caído en fornicación, en adulterio, en el vicio de la pornografía. Y vengo y oro a Dios, por ejemplo. Pero yo no estoy dispuesta a abandonar todos los pecados. No estoy dispuesta a no ceder a la tentación. ¿Cómo será entonces? ¿Será que Dios aún así va a responder a mi oración? ¿Te has puesto a pensar tú? Dios habita en el corazón de aquellos que se humillan, pero que están decididos también a abandonar el pecado. Yo no sé cuál es tu opinión en realidad. La oración no cambia a Dios, sino a nosotros y nuestra relación con Dios. Nos coloca en el canal de las bendiciones y en la actitud mental en la cual Dios puede conceder consecuentemente y sin peligro lo que nosotros estamos pidiendo. Necesitamos entonces una actitud de oración en nuestra vida. No es que vamos a pasar ahí encerrados nada más, ¿verdad? Hablando con Dios o postrados de rodillas. La actitud de oración se refiere a que mientras pasan las actividades diversas en el día, yo voy a estar conectada con el cielo, con lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué haría Jesús? Voy a comprar la comidita. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué compraría ahí? Y compraría para mí, compraría para otra persona también, cuando me llegan a visitar por ahí, o cuando sale alguien por ahí. Yo tuve una experiencia el día de ayer, o antier, perdón. Salí a dar una caminadita por ahí y estaba lloviendo, pero lloviendo a cantaradas. Entré a un lugar para ver cuánto tenía una tarjeta de dinero. Pues no estaba segura de tener dinero, así que dije, voy a comprobar si tengo. Y cuando entré y abrí la puerta, era una peste, inundado todo ahí, un gran mal olor. Y vi a una señora sentada en una silla de ruedas. Y pues yo la saludé. Creí que me estaba pidiendo dinero. No había puesto atención totalmente al pedido de ella. Y cuando termino de escuchar bien, escucho que me dice, tú me puedes empujar, necesito ir a tal lugar. Y quiero decirles que le pedí a Dios en el momentito que me diera un buen estómago y una buena columna vertebral. Porque su silla la tenía llena de bolsas, no sé qué es lo que tenía ahí, pero pesaba. Total es que era un cálculo de alrededor de unas 400 libras, porque la señora no podía movilizarse por ella misma. Podía caminar, pero
el peso de ella era tanto que no podía moverse. Y entonces, en el mismo momento que yo elevé una oración en mente a Dios, dije, Señor, pero ¿cómo hago con mi columna? Y también en mi estómago se me revolvía. Y le pude ver sus pies cómo estaban, de llagados. Imagínate cómo estaría esta persona de llagada dentro de su cuerpo, de la vestidura que andaba. Yo dije, Señor, ayúdame. Yo no puedo dejar a esta señora aquí tirada. No aguanto la columna y es peligroso también para mí, pero Señor, tú me enviaste aquí. Ahora entiendo que tú me enviaste a este lugar. Si yo no vengo, esta señora puede estar todo el día aquí, sin comer, sin salir porque está lloviendo, yo no sé. Así que Dios me ayudó. Bendito sea el Señor. Dios nos pone en sintonía a nosotros. Si estamos en una actitud de oración, Dios nos va a ayudar a llevar a aquellos lugares, a aquellas personas que están necesitando de Jesucristo. Alabado sea el Señor. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros? Eso es mantenerse en una actitud de oración, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo, escribiendo a Romanos, capítulo 12, versículo 12, dice, constantes en la oración, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Así que hay que mantenernos en una disposición mental de rendir nuestra voluntad a Dios, una actitud de oración constante, de vigilancia. Y esto también te ayudará a ti, nos ayudará a evitar los males, los engaños, las calamidades que sobrevienen a este mundo, a tener éxito como hijos, como hijas de Dios. Debemos de velar, de orar, pues orando en todo tiempo para que seáis tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que van a sobrevenir y están viniendo ya a este mundo, y para permanecer en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Salió Jesucristo y se fue como él solía hacer al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Entonces nosotros somos discípulos y discípulas de Cristo. Hay que hacer entonces lo que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Algunas personas dicen, pero esto de orar, repite estas palabras. Orar no es repetir palabras, ¿verdad? Es conversar con el Eterno y estar dispuesto, disponible para escuchar su voluntad, para aceptarla, nos guste o no nos guste, porque ya nos hemos sometido a su gobierno, ¿verdad? Así que debemos pedirle entonces a nuestro Señor que nos dé de su poder, de su sabiduría. Los eventos más importantes del ministerio de Cristo estuvieron precedidos o fueron seguidos por momentos de oración. Antes de elegir a sus discípulos, antes de resucitar a Lázaro, en el monte de la transfiguración, cuando su fama aumentó, cuando unos griegos querían verlo, querían conocerlo, en el Getsemaní. Hay mucha razón en que el servicio que nuestro Señor Jesucristo brindó a la humanidad fue sin fracaso y sin vacilación. ¿Por qué vacilamos nosotros en hacer el cometido que Dios nos ha encargado, su misión? ¿Por qué fracasamos? Hay poca oración. Dijo alguien, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Y es que a los pies de Jesucristo, en su presencia, nosotros podemos ver nuestra iniquidad y podemos ser convencidos también por el Espíritu Santo de pecado, de justicia, de juicio. Podemos ser reavivados por su santa palabra. En la presencia del Señor hay deleite. Apreciados, queridas jovencitas, amados en la fe, quizá hoy estás triste, preocupada, afligido, temerosa, agobiado, a lo mejor indignada. Estás solo, te sientes abatida, o a lo mejor estás alegre, gozosa. Presentemos todo lo que te pasa en tu vida, lo que le pasa a tus hijos, a tu familia, a tus vecinos, aún
a los que te desean mal. Traigámoslo, presentémoslo a Jesucristo. Lo que sufres, lo que estás disfrutando, lo que esperas, tu grande necesidad, tu grande anhelo, tus triunfos, tus éxitos, tus derrotas. Presentémoslas a Dios. No puede incomodarle nada de lo que tú le presentes. Ni le agobias tampoco, ni lo aturdes. Él tiene contados los cabellos de tu cabeza, de mi cabeza. No es indiferente a tus necesidades. Y cuando digo, tiene contado el cabello, ¿cuántos cabellos hay en tu cabeza? Sé que algunos que me escuchan podrá que no tengan cabello, ¿verdad? Pero el versículo, la palabra de Dios quiere decir que Dios conoce cada detalle de tu vida. No hay nada que escape a su conocimiento maravilloso, pues Él es todopoderoso. No lo agobias, no lo cansas. Puedes hablar con Él de día y de noche, en agua o dentro del fuego, en la paz como en la guerra. Puedes hablar con Él aunque estés sentado en un trono, en un pedestal, o aunque tengas allí como asiento una piedra, un tronco, no importa. El eterno, el grande, el sublime está dispuesto a escucharte a ti las 24 horas del día, a cualquier minuto, a cualquier hora. Él está disponible para ti. Es maravilloso. Como el creador del universo, el gran yo soy, el que habita en la santidad, en la luz, puede inclinarse y escuchar tu petición. Alabado sea el Señor. Digamos en este día, Padre bueno, amante, misericordioso, bondadoso y generoso, ayúdame para que nada ni nadie me impida tener un encuentro personal contigo cada día por medio de la oración, el estudio de tu bendita palabra, el testificar a los demás, que sea mi deleite, Señor, al ver la luz de un nuevo día, escuchar tu voz amorosa hablando a mi entendimiento, a mi corazón, para que en tu poder, para que en tu fuerza vivamos sabiamente cada día. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Abre las puertas de tu corazón a mi maravilloso Jesucristo, que quiere habitar contigo, hacer morada contigo. Y así tú puedas deleitarte en la presencia del Señor. Si Dios lo permite, nos encontramos en una próxima oportunidad. Amén.